Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 7 de noviembre de 2012. En nuestra mesa de trabajo está hoy don Juan Valcárceles, pintor y escritor. ¿Qué tal, don Juan? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Autor de La Cruz del Salvador, su primera novela, forma parte de una trilogía que ya la presentamos aquí. ¿Cómo va, por cierto? Muy bien, esta mañana estuve en Tui, en la radio municipal de Tui, yo soy natural de allí, y estuve visitando la librería que la lleva allá en la Corredera. Un saludo para toda la gente de mi pueblo, de allí de Tui, y muy bien, por el momento va muy bien. Bien, también es viñetista, que precisamente ahora, bueno, pues está haciendo unas viñetas para Popular TV, para La Bitácora. Luego la mostraremos. Sí, durante 8 años he sido el viñetista de Lobo de Galicia en Orense. Lo sabemos, lo sabemos. En la esquina de la mesa, don Gaspar Barrón es periodista y empresario de medios de comunicación. ¿Qué tal, don Gaspar? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por la deferencia, Magdalena. A mi izquierda, don Luis Míguez, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Luis? Buenas noches, bienvenido en esta primera oportunidad. Buenas noches y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Estoy encantado de compartir la mesa con esta concurrencia tan Encantados selecta. Nosotros. Don Domingo Bello Janeiro es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches. Muy bien, muy buenas Bienvenido noches. del Perú. Efectivamente, del Perú, donde presenté, entre otros, ese libro sobre... Donde acaba de presentar este libro, El Precario, editado en Perú, que luego hablaremos de ello. En la esquina de la mesa, don Fidel Fernán, es periodista, empresario de medios de comunicación. ¿Qué tal, don Fidel? Buenas noches, bienvenido. Pois moi ben, eu encantado de estar unha vez máis aquí contigo, con teus convidados. Pueden hacer ustedes publicidad de sus radios respectivas. Universal Radio, cobertura de Coruña, Coruña y Galicia. El Cowboy de Medianoche. Efectivamente, del Grupo Intereconomía, ahí estamos. Que él siempre dice, a las 10 y media de la noche, o cuando tele, La Bitácora, y cuando radio, pues El Cowboy, ¿verdad? Hay redifusión de La Bitácora, del Cowboy, de toda la programación. Hoy se puede ver y escuchar lo que se quiera. Don Fidel. Nós somos moito máis humildes, temos 2 emisoras, unha en Vilalba e outra en Monforte de Lemos, que o único que fan é tomarlle o pulso cada día á sociedade das súas respectivas comarcas e intentar contar todo sin deixar nada no tinteiro do que pasa. Tamén tuvo televisiones. Tamén, pero dixo vostede en pasado, e ese pretexto está moi ben, porque hoxe ter unha televisión para privada, para, en fin, xente que ten que estar moi preparada para sufrir. E eu, a verdade, sufrín varios anos, canseime de sufrir e os estou mellorando bastante. Pero non se descarta que vengan tiempos mejores, verdad? Home, eu sempre fui optimista por natureza, o que pasa que levamos moitos anos nunha situación dramática. Nos medios de comunicación hai que decir que os medios máis pequenos temos moitas dificultades para competir cos medios grandes. E os grandes teñen moitas dificultades para sobrevivir, polo tanto, estamos todos, digamos, con o mesmo lado. Bien, pues empezamos con el primero de los temas. Rajoy ha declarado que el año próximo será mejor que este, que no piensa subir los impuestos, al contrario, que piensa bajarlos en el 2014. En la sesión de control en el Senado, Marcelino Iglesias le recriminó haber estado acusando al gobierno de Zapatero de todos los males que acontecían en España, los problemas de la crisis, los problemas con el Banco Central Europeo, incluso del paro. Dice que ahora llevan gobernando un año y que la situación no está mejor. Vemos lo que ocurría en el Senado. Sus promesas, señor presidente, usted lo reconoció, se estrellaron bien pronto contra la realidad. Se quedaron en agua de borrajas. Al principio toda la culpa era de Zapatero, pero Zapatero ya se fue, señor presidente. Ahora está usted ante la realidad, es usted el que está ante la realidad. Silencio, por favor. Y le he oído decir que usted ya sabía que las cosas iban a ir mal, pero se le olvidó decírselo a los ciudadanos en la campaña electoral. Esto es lo que dijimos en su día. Y yo vuelvo a repetir ahora, este es un año malo, como todos sabemos, pero se están sentando las bases de la recuperación y eso es lo que afirmaron los ministros. Y el año que viene, 2013, será mejor que este año 2012, aunque el crecimiento económico no se producirá con claridad hasta el año 2014. Señor Iglesias, no es fácil en pocos meses hacer frente a todo lo que ocurrió en este país en 7 años.
La Comisión Europea hará público mañana, por lo que publican hoy los periódicos, datos que confirman que no hay ninguna confianza en lo que ustedes han anunciado. Ya terminando, señoría. Sus ministros dicen que estamos en Alicia en el País de las Maravillas. No fui yo quien acuñó la expresión brotes verdes. Dijimos que este sería un mal año. Les recuerdo que en esos presupuestos generales del Estado que trajimos al Congreso y después al Senado se hablaba de un crecimiento económico para este año 2012 de menos 1,7. Y se decía que este año, se decía entonces, iba a aumentar el desempleo en 600.000 personas. Por tanto, nos situamos en la realidad. Bien, pues esto ocurría en el Senado. Don Luis. Es más de lo mismo. Digamos, el guión ahora mismo entre gobierno y oposición en relación con esta cuestión económica está basado pues, en esa argumentación y contraargumentación. El gobierno pues, alude a la herencia recibida y la oposición dice que ya ha pasado tiempo suficiente para que la culpa pues, no pueda ser solamente del gobierno anterior. Lo cierto es que estamos en una situación de una crisis muy grave, frente a la cual no cabe duda de que se ha reaccionado pues, muy tarde. Se han empezado a tomar las medidas muy tarde y ahora pues, es evidente que va a tardar en notarse la recuperación o la reacción frente a esto. Yo soy de la opinión personal de que peor de cómo estamos es muy difícil que vayamos más para abajo. Entonces es probable que efectivamente vayamos a empezar a repuntar poco a poco una vez que se ha tomado conciencia del problema y que se han empezado a tomar por lo menos las medidas básicas o las medidas mínimas para hacer frente a la situación. Pero de todas formas hacer cualquier tipo de pronóstico en esta situación es muy difícil y sobre todo periodizar y poder, digamos, planificar y decir que a corto plazo, un mes o un año, va a producirse una recuperación. Es muy difícil hacer ese tipo de previsiones. No, yo creo que se pueden hacer perfectamente teniendo en cuenta lo que ha dicho Mariano Rajoy. Vamos a ver, primero, el PSOE no puede criticar nada, y menos este señor. Zapatero se fue, evidentemente, pero dejó una herencia para dar y tomar. Realmente, si alguien puede criticar al Partido Popular es el electorado que lo votó, que confió en él y que con medias verdades se llegó al poder, porque esta es la realidad. Siempre dije y mantengo y volveré a decir que el problema no es el no saberlo, precisamente está ahí, el no saberlo es el verdadero problema. Quiero decir, no me sirve, es que yo no sabía cómo estaban las cuentas. No, señor, usted tenía que saberlo, porque usted está en la oposición. Lo que pasa que, claro, como bien hemos ido viendo durante este mandato, pues se está enterando, y me recuerda a Felipe González, que se enteraba por la prensa de las historias, ¿no? Y no es así. Lo que sí está muy claro, y contesto al profesor Míguez, es que la clave está en la frase de Rajoy. Nos gustaría bajar el IRPF en 2014, espero poder hacerlo. Esa es la historia. Aquí no se puede esperar poder, aquí hay que tomar medidas, aquí hay que cortar los gastos de la administración. Hay una deuda que supera el billón de euros. Yo no sé de las cifras que estamos hablando. Dicho esto, ahí sí coincido con usted, señor Míguez, es que es más de lo mismo. Son los palmeros de un lado, los palmeros del otro, pero al final el que paga es el pueblo, porque seguimos aumentando paro, seguimos aumentando el Producto Interior Bruto, seguimos con todo el desastre que puede tener una economía en un país que se considera organizado desde el momento que el Partido Popular toma el mando, creyendo que la solución ya estaba porque venían los del Popular, en este caso los del PP, ¿no? Y nunca mejor. Hablando del Popular, creo que del Banco Popular, creo que está la cosa fastidiada. Dentro de esa visión apocalíptica suya, como decía, que sube el paro y sube el Producto Interior Bruto, creo que incluso las previsiones son de que el Producto Interior Bruto va a bajar, pero sí que es cierto que hay que partir de una situación y se están adoptando medidas. Por ejemplo, la reestructuración de los gastos de la administración pública. Hoy mismo la vicepresidenta anunciaba una vez más que se iban a adoptar medidas de austeridad, pero es que el problema que tenemos aquí, y lo que yo sí pido es que se adopten medidas. Ya se ha pasado la etapa del buenismo, se adopten medidas de exigencia, de responsabilidad a los que nos llevaron a esta situación. Y a mí me da igual porque, fíjese, aquí han fallado todos los controles, porque España es el país más endeudado del mundo,
pero non deuda pública, porque a deuda pública, como moi bien sabe el ilustre colega de Derecho Administrativo, pues con la reducción de los gastos públicos, por ejemplo, lo está haciendo Italia, pues se puede superar. El problema que existe en España es que, y lo veremos después con el tema de los desahucios, un sobreendeudamiento privado inasumible, porque fallaron todos los controles, porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y a mí me da igual que sea de la época de Zapatero o de la de Aznar, no supervisó, porque el gobernador del Banco de España correspondiente tampoco efectivamente tuvo el control necesario en los créditos que se daban a las empresas, los particulares, porque todas las ayudas al sector financiero que son necesarios para el mantenimiento de la credibilidad económica mundial, sin embargo no están llegando, no está cumpliendo la banca la función social del crédito que tiene que llegar al autónomo, al pequeño empresario, como ustedes estaban antes hablando de las dificultades, y nosotros también modestamente desde el punto de vista jurídico se están viendo constantemente, pero yo creo que por lo menos lo que sí es cierto es que una vez pasada esta primera etapa de que hay que adoptar medidas drásticas, porque efectivamente la situación es dramática, ahora también hay que pedir responsabilidades, porque cuando usted decía, se acordará que el interventor general del Estado en una semana, hasta que fue cesado, despistó algo así como miles y miles, 10.000 millones. Los que menos derecho tienen a decir nada es el Partido Socialista Español, diciendo que Zapatero ya se fue y que la cosa es claro, ojalá se hubiera ido, no, perdone, pero es que yo lo que quiero es que se vaya Zapatero a un trabajo como buscamos los demás. Es que lo peor de Zapatero es que está cobrando un sobresueldo con nuestros impuestos, porque está cobrando de la pensión de expresidente, está cobrando en el Consejo de Estado, bueno, ¿para qué va a aconsejar? Y con el collar de Isabel la Católica puesto nada menos. En el Consejo de Estado daría lo que fuera por escuchar una intervención de Zapatero. O sea, bien, antes de la intervención de ustedes, quiero introducir las previsiones del BBVA, que desde luego divergen de la opinión de Rajoy en este caso. Prevén sus estudios una caída del PIB del 1,4 para este año y un aumento del paro para el 2013. Esta pieza nos ilustra. El BBVA contradice al Gobierno en su previsión de crecimiento. Frente al 0,5% de caída del PIB para el próximo año previsto por el Ejecutivo, el servicio de estudios del banco va más allá y lo sitúa en el 1,4% para este año y para el próximo. Poco antes, al inicio del verano, había una parte importante de los analistas que esperaban una caída superior de la economía española al 2%. Lo que hemos ido viendo es cómo han ido corrigiendo esas expectativas de crecimiento hacia la moda del 1,4, que es la que nosotros hemos tenido siempre para el 2012. Pese a que el informe Situación España que hoy ha presentado el BBVA asegura que los datos de actividad económica están siendo ligeramente mejor de lo esperado, tampoco alcanzaremos este año el déficit anunciado por el Gobierno del 6,3%. La mejor previsión que tenemos a fecha de hoy es que el déficit acabe cerca del 7%. El estudio también empeora ligeramente, una décima cada año, la estimación de desempleo, que sitúa en el 25% para este año y un 26,1% para 2013. Bien, los estudios del BBVA. Don Fidel. Vamos a ver. Eu vou a ver se introduzco algún elemento que sirva para fomentar o debate, porque eu creo que estamos prácticamente todos de acordo na maioría das cousas que se dixeron. Eu creo que volvemos ao que se dixo aquí nesta mesa, polo menos pola miña parte xa moitas veces. Aquí é unha cuestión de modelo, eu creo que o modelo está esgotado e hai que buscar un novo modelo. Non sei que non ten que buscar, non sei cal é, pero sei que hai que buscalo. Desde logo, toda esa teatralidade do Senado e do Congreso, en fin, todo eso forma parte do marketing político, porque faise política electoral continuamente, rematan unhas eleccións, estáse pensando na seguinte xa, e todo eso forma parte da publicidade gratuita política da que se valen os partidos para conseguir unhas expectativas de voto mellores ou peores. Ben, a mí interésame... Don Fidel, marketing, pero ¿qué hacemos con ello? Claro. ¿No lo comentamos? No, ¿No lo comentamos? Eu estou en contra do marketing. Tenemos que hacer periódicos, tenemos que hacer programas... Yo quería introducir al hilo de lo que dice, pero un segundo. No, déjele que concluya. Claro, si estáis de acuerdo todos, fíjate, un país como Estados Unidos, como se quiera es la primera potencia, todas las elecciones, todas,
se hacen el mismo día y se sabe cuándo son. Se sabe perfectamente, no hay esa facultad del presidente, porque ahora tenemos otras. Antes cuando decía don Fidel, es que ahora tenemos otro sistema electoral, digo, pues podíamos ir aprendiendo tamén deso. Sí, me parece perfecto, e esa é unha aportación inteligente e moi válida, pero o que eu quixera suliñar unha vez máis, estáse facendo unha política económica pensando en quen? En rescatar os bancos. En rescatar os bancos ou en rescatar as familias. Que é máis importante? Que son máis importantes, as familias ou os bancos? Eu solamente pregunto eso, porque a política feche para os cidadáns, non para os banqueiros. Polo menos antes, o diseño da política como acción da cousa pública era para as familias, para os cidadáns, para os homes e mulleres, non para os banqueiros. E agora feche política para os banqueiros. E é máis, os banqueiros xa non cumplen coa súa función, que era de prestar cartos e recollelos pagando menos, e ese diferencial era o negocio. No, os banqueiros hoxe mandan tamén na política. Directa ou indirectamente, os banqueiros están incidindo na política, porque hoxe a política, sabemos que as ideoloxías cada día teñen menos diferencias, a política é economía. Economía pura. E deixo de momento o tema aí. Sabes que hoy han comido en Moncloa Fátima Báñez, bueno, Fátima no sé si al final fue, pero sí me consta Soraya y Elena Valenciano. Sí. Y el comentario era ese, ¿qué salvamos? Le dijo Elena, ¿salvamos los bancos o salvamos las familias? Pero, fíjate, sabes que hay... Sí, hablamos de esto después porque es el tema de los desahucios, por eso se reunieron. Don Juan Valcárcel. Entre Montoro y de Guindos por un lado y Elena Valenciano por el otro, esto es un sinvivir. Es decir, se están tirando la pelota constantemente los unos a los otros. Y yo lo que pienso es qué razonamientos harán las amas de casa, la gente del común, cuando nos escucha a nosotros en las tertulias o cuando los escucha a ellos, francamente, ahí tirándose los platos. Y fuiste tú, no fuiste, que yo no sabía que Zapatero le había robado también el collar a Isabel la Católica, el último ya que me... Ya tiene ahí para una... No lo ha robado, yo Juan Valcárcel, no lo ha robado, encima se lo han regalado. Yo, una cosa que ha dicho usted antes, y yo he expuesto en esta mesa el primer día que vine, y además estoy totalmente convencido, es que alguien ha llevado a este país a la ruina, ha sido gente con nombre y apellidos, ocupaban cargos, tiene que haber responsabilidades penales. Civiles y administrativas. Y penales. Penales. O sea, pero... Esto no se arregla con 4 tonterías. O sea, alguien tiene que responder. Que yo estoy de acuerdo con las penales, que vayan a la cárcel, pero también las civiles que me devuelvan el dinero. Pero le doy un pie para una caricatura. Las leyes ¿Quién cambió las leyes en cada momento y las hizo como un traje para poder realizar unas actividades u otras actividades que han llevado a este país a la ruina? Sin control. Es decir, alguien ha firmado los boletines oficiales del Estado o los decretos ley o lo que sea. Lo que no se puede ir la gente es de rositas, pensando que el dinero público no es de nadie. El dinero público es de todos. Yo soy profesor, doy clase, entre otras cosas, a niños de 11 y 12 años, en el primero de la ESO, y ellos saben que, mira, yo cojo un alumno... En Carballino. Lo encuentro dibujando con el bolígrafo en una mesa, y eso es motivo de expulsión directa, sin ningún... Es tarjeta roja directa al jefe de estudios, y cuando se extrañan de por qué no pueden dibujar en una mesa, sencillamente porque esa mesa es de todos. Un niño de 12 años que empieza dibujando en la mesa, cuando tenga cargo de administración pública, seguirá pensando que lo de todos no es de nadie. Y precisamente esa gestión del fondo público es la que más garantías tiene que ofrecer al ciudadano. Y diré una cosa más. Me parece muy bien que se recorte la administración, todo lo que se quiera, pero es imperioso una reforma de la estructura del Estado. Si este Estado no puede funcionar con la estructura que tiene, alguien tendrá que plantearse reformar la estructura del Estado. Y de paso, si quieren resolver el tema de Cataluña, que lo resuelvan. Se nos va a venir encima el tema de Euskadi. Habrá que ver cómo se resuelve también el tema de Euskadi. Pero alguien tendrá que sentarse a resolver todo esto. Y por Dios, alguien tendrá que razonar que hay que sacar a este país de la crisis, pero que dentro de este país vive gente. Y no es el país
el que hay que sacar de la crisis. Hay que sacar de la crisis a la gente que vive dentro y que son los que nos están viendo ahora. Bien, tomando un titular del Mundo, como hace cada semana, pues nos ha enviado esta viñeta. Dice, según Luis de Guindos, las medidas tomadas están empezando a dar sus frutos. Y bueno, pues cuéntenos su viñeta. Pues una de las Tenemos aquí a los personajes dicen que la labor del gobierno está empezando a dar sus frutos, le contesta la otra, pues peras, manzanas, melocotones, no, bellotas, supongo, pues vaya por Dios. Es decir, los frutos claro, el otro día también de Guindos, creo que ayer o antes de ayer, decía, el futuro de España es brillante. Sí, lo único que brilla es la calva del ministro cuando está dando las ruedas de prensa. Nadie ve un futuro brillante, a no ser que esté hablando dentro de 40 años o de 50 años. Nosotros ya no lo veremos. ¿Creen que deberían controlar un poco las expresiones? Por ejemplo, la declaración del otro día de la ministra Báñez, ¿no? Cuando habló de los brotes verdes y todo eso. Creo que fixo unha corrección inteligentísima, correctísima, e do seu partido político foi Núñez Feijóo. Ah, claro, sí. Creo que foi unha intervención medida, exacta, inteligente, vamos, inmellorable. Díxolle que había que ser serios, que non se podía andar xugando nestes momentos con esas cosas. Sí, o sea, perfecto. Es que no se le puede decir a la gente que no llega a fin de mes, que tiene que mirar el dinero cuando va a la compra. Tú no le puedes decir que empieza a haber brotes verdes. Pero eso ha salido caricaturas en internet que podría valer perfectamente para el almuerzo ese que decía don Gaspar hoy con Elena Valenciano, que salía la ministra y decía, pero ¿cómo que no va bien todo si hasta yo tengo trabajo? Sí. Es que los políticos en esto se mueven un poco entre intentar generar confianza con las palabras y al mismo tiempo pues no poder contar mentiras demasiado gordas y al final pues acaban cayendo en lo que caen, que fue un poco el problema también de la época Zapatero, el negar la crisis, el estar todo el rato diciendo que no pasaba nada, creyendo un poco que con negar la realidad pues la realidad no iba a ocurrir. Entonces los políticos efectivamente en eso deberían medirse y estoy de acuerdo con lo que se está diciendo aquí. Es decir, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se está transmitiendo a una población que lo está pasando mal. Entonces hay que ser prudentes en estos momentos. Por certo que en canto aos soldos des ministros e des presidentes e tal, Aznar cobra tamén 80.000 euros ao ano, igual que Zapatero. Sí, es decir, que non é un caso aislado de Zapatero, non vai a ser que a xente do común pense que tan só ayudan a Zapatero, non, son todos os expresidentes, que eso tamén había que revisalo, que se levan 80.000 euros. E logo pues, están no Consejo de Estado, están en consellos de administración, un está en Endesa, outro está en... el presidente González es el asesor de la persona más rica del mundo, que es Carlos Slim. Carlos Slim, andar con Murdoch, es decir, todo el mundo está muy bien colocado. Muy bien colocado. Sí, cierto. Que hay que decir que están muy bien colocados porque fueron presidentes dun goberno, que senón os méritos tanto de González como de Aznar non chegarían a tanto. Curioso lo de los consejos de administración, hasta que luego hay que ponerse delante de un juez y demostrar si se tenían o no responsabilidades civiles o penales. Ustedes sabrán. No, que a usted le interesan las penales, que también nosotros. Las penales significa, en el peor de los casos, que se va a la cárcel. Pero cuando lo llama un juez y le dice, venga usted para acá, que estaba en el consejo de administración de esta empresa que ha quebrado y ha llevado a la ruina no sé cuántas familias. Venga usted para acá. ¿Usted qué hacía en el consejo de administración? No, yo nada, yo iba allí y hacía lo que me decía y votaba lo que me decía. ¿Y usted cobraba por eso? Sí. ¿Cómo se le puede explicar eso a la gente? A un ama de casa. Por Dios bendito, ¿cómo le explicas eso? No, lo cierto es que está habiendo un despertar general, ¿no? Cosas que más o menos todo el mundo sabía, pero como que ahora estamos teniendo más conciencia. Gracias a que hablamos de esto todos los días, en todas las tertulias se habla de lo mismo, que si las redes sociales, y sí es cierto que lo que había ahí, que se sabía, ahora realmente reclamamos que haya una reestructuración, ¿no? Bueno, ¿y qué me decís de los iPads estos que se han perdido en el Congreso? y que quieren otros. Bien. Pero ahora parece ser que se le negó, ¿no? Gracias a las... Los 30 primeros se entregaron. En eso que decía dona Madalena, me gustaría tamén apuntar algo, porque inda que sexamos críticos, temos que ser respetuosos tamén coas institucións. É dicir, non vale... Hai que criticar as malas accións dos representantes públicos, pero non vale ir en contra das institucións, porque entonces xa sabemos a que nos conduce todo eso. Hai políticos
que son traballadores, que son honrados, e que están dando, pero en todo o arco parlamentario e de todas as cores políticas, que están dando un exemplo de traballo e de compromiso. O que pasa é que son políticos máis ben anónimos, que son os que lle fan o traballo aos que logo despois fan as declaracións na televisión ou ante os medios en xeral, non? Pero hai políticos moi honrados. Por tanto, non descalifiquemos globalmente a clase política, porque eso é un risco tremendo. Aí yo creo que no es cuestión de descalificar, no se descalifica. No hubo ninguna descalificación, que habrá... se pidió responsabilidades a quien las tenga. El que no las tiene está cumpliendo como todos los demás. Pero podía interpretarse. No se interpreta, no, lo interpretará usted. Tampoco hay que sacralizar. Todos cumplimos con nuestra obligación, responsablemente. Y aquí lo único que se dijo, creo, es que el que no cumpla, que responda. Y lo que sí está mal es que efectivamente, es decir, todos partimos de la base, la presunción de que todos cumplen, sí, por supuesto, y de que todos cumplimos perfectamente, o todos cumplen perfectamente, cada uno con su trabajo. Ya que usted hacía tanta mención a la ama de casa y al buen padre de familia del Código Civil, todos se cumplen. Ahora, lo único que se queda, que quizá creo que hay que hacer hincapié es que el que no cumpla, precisamente para salvar la honorabilidad del resto, responsable. Sí, como usted quiere penalmente, pero a mí con que devuelvan el dinero quedó claro, pues por fin, gracias a las plataformas antidesahucio, al posicionamiento de los jueces y otros colectivos, por fin el Gobierno se sensibilizó y va a tomar algunas medidas justas. Y yo espero tomar una decisión que sea equitativa y que sea justa. Esto decía Mariano Rajoy y ya hoy se reunieron Elena Valenciano y Soraya Sáenz de Santamaría para tratar este tema de a ver cómo arreglamos el tema este de las personas que se quedan sin casa. Don Gaspar, que tenía ganas de hincarle el diente a esto. Sí, yo voy a decir una cosa. Primero, ya desde diferentes plataformas lo que se está reclamando es la moratoria hipotecaria. Ha habido, desde que ha empezado esta crisis, infinidad de propuestas, ¿no?, de trucos para salvarlo. Lo que no es de recibo es que aquí el hipotecado acabe poniendo el piso a disposición del banco y aparte deje una deuda. Mira, vamos a hacer una cosa que además es real y es auténtica, desconocida. Yo tengo aquí dos juegos de llaves de dos inmuebles, uno de Sada y otro de Oleiros, que mañana o pasado mañana, aprovechando, entregaré a Bankia. Conociendo lo que ha pasado, ayer estaba en Madrid, estos son dos amigos que viven en Madrid, están en la absoluta ruina, porque cada una de estas llaves tiene 300.000 euros de picos, palas y azadones, devolviendo este señor, esta es una señora, el piso a Bankia, y lo mismo, más o menos la misma cantidad. Esto es auténtico. Esto es auténtico. Uno en la calle Oleiros de Sada y otro en la calle María Mariño de Oleiros. Mañana o pasado lo entregaré a Bankia, porque así me lo han hecho portar los propietarios, que han sido desahuciados con una cantidad de engaños por parte de Bankia, en el sentido de sigue pagando esta cuota, vete haciendo esto. Al final estas dos personas están arruinados y no tienen nada porque eran autónomos. Y esta es la realidad de este país. Por eso el Gobierno tiene que tomar medidas. O sea, y esta reunión que han tenido hace unas horas Valenciano y Sáenz de Santamaría creo que es fundamental. Lo que me preocupa es por qué ahora y no antes. Lo que pasa que ahora el PSOE... Por toda la presión mediática, porque no dejamos de hablar de los desahucios, porque las plataformas se presentan... Y todavía está empezando, en los lugares, porque los jueces se han manifestado... Esto es real, proponen 18 medidas... Bankia, mañana pasado. De todas maneras, el tema es un tema muy serio que está planteando... ¿Tú piensas que estos señores, como estos todos? Sí, el caso más grave fue el del otro día en Granada, que... El del suicidio. Sí, se suicidó. Que no aguanta porque esos le dan a usted la llave y por lo menos no...
No, pero les queda la deuda, ¿eh? No. A unos 200 y pico mil perdone, euros me lo quiere, y a otro 300. no me lo dirá a mí, ¿no? Claro, usted acaba de hacer un... No, pero aparte del libro, no. Es decir, hay un principio que no se suele señalar, que esa es la clave del problema, que está consagrado en el artículo 1911 del Código Civil, que es el de la responsabilidad patrimonial universal. Todos respondemos con nuestras deudas, con los bienes presentes y futuros. ¿De qué año es eso? De 1889, pero el problema no es el año más copiado de 1804 del Código Civil de Napoleón. Pero le digo, mire, la hipoteca, ¿de qué estamos hablando? La hipoteca es una garantía de una obligación principal. Entonces, en este caso, habitualmente contraído entre un particular y una entidad bancaria. Existían otras fórmulas, es decir, se podía haber pactado ya en su momento, lo que pasa es que no lo aceptaban los bancos, porque aquí se creó, y el problema básico también viene por la falta de control, y porque aquí se daba también préstamos, evidentemente, en muchas ocasiones, a quien perfectamente el banco sabía que era imposible, que lo que dice usted, con argucias. ¿Y saben por qué? Porque el banco necesitaba hacer circular el dinero. Claro. Se le daba el préstamo, y para la vivienda y para los muebles, etcétera y tal. Y la dación en pago es la sustitución, que se podía haber establecido así, lo que pasa es que los bancos no lo aceptaban, o se podía haber pactado una hipoteca solo por el valor de esa vivienda, porque usted va a entregar esas viviendas o esas llaves o la vivienda a Bankia, y efectivamente lo que dice usted, sus representados van a seguir debiendo, y además el banco ahora es el único que participa en las subastas, porque antes había subasteros que todavía el precio de la vivienda tenía una cierta cantidad, y ahora es por el 60% del valor real. Efectivamente, el problema es mucho más serio de lo que parece, porque está en juego también la credibilidad del sistema hipotecario y registral en el contexto internacional. Don Fidel. Sí, no, yo lo que quería decir, en fin, está todo de acuerdo, como no podía ser de otra manera con todo lo que se acaba de decir, que el problema también viene ahora que la valoración que se hizo de esa vivienda cuando se compró hace 6, 7, 8, 10, 12 años era muy superior al valor del mercado ahora. Es decir, que esa vivienda... Porque hay otro juego, el especulador, ligado a la financiación de los partidos políticos, en muchos casos. Claro. Entonces, casos Pokémon y Campeón. Entonces, esa vivienda que le pudo costar a ese señor 300.000 euros hace X tiempo, el valor real de esa vivienda hoy no es de 300.000 euros, sino que es de 200.000 euros. Y entonces aún está por el precio del más suelo jorobado todavía. ¿No? Bueno, pero la culpa no es del usuario, de todas formas. No, aún es mucho más grave. Perdone, doña Magdalena, es una responsabilidad compartida, ¿eh? No, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo, si tengo un sueldito, yo si tengo un pequeño sueldo y voy a un banco a pedir un crédito, el del banco tiene que decirme, mire, es que usted no puede, ante una adversidad usted no puede hacer puede hacer frente a esto. Me parece muy bien hacer... Y si me dice que sí, yo digo adelante. Yo estoy a favor de que no se vuelva a producir, para que quede claro, ningún drama social como los que está sucediendo. Pero tampoco quiero caer en el buenismo, ¿eh? En el sentido de que si a mí el banco, yo gano 1.000 y el banco me da un préstamo, porque al banco le interesaba hacer circular el dinero, de lo que me gusta, ¿está de acuerdo conmigo? Sí, pero lo que me gustaría que nos centráramos es en esto, en que esto realmente hay que pararlo, en que la gente que se está quedando, teniendo que ir a vivir abajo de un puente, y esto no es hacer demagogia, tiene que tener una solución, y además una solución una solución rápida. Crear empleo, esto es peor. Yo no he escrito ningún libro sobre la ley hipotecaria, que por cierto, parece que todo el mundo empieza a tener claro que hay que cambiarla para darle una solución. No, pero es para darle una solución. Claro, para dar una solución, para dar una vía de salida a este tema. Pero sí casi soy un experto en cuestiones hipotecarias, puesto que mi casa tiene 2 hipotecas. Y la tengo que pagar desde hace muchos años. Entonces soy tan experto como puede ser el ama de casa que pongo siempre como ejemplo, que tiene su casa hipotecada. Pero aún hay algo mucho peor y mucho más grave y mucho más sangrante en este caso, que aquí el señor Gaspar, que ya nos... nos acaba de poner sobre la mesa, porque ambas personas son autónomos.
Ambas personas son autónomos y no quedan cada uno marcados, sin vivienda y con una deuda adquirida con el banco de 200.000 euros. Pero para poder seguir pagando esa deuda, van a tener que seguir ejerciendo como autónomos. Es decir, van a tener que seguir pagando sus impuestos al Estado. Van a seguir pagando sus impuestos al Estado y sus propios impuestos son los que están salvando a Bankia, que es la empresa que les está dejando claro. Eso sí que es sangrante. Esto sí que es de locos. La modificación de la ley hipotecaria del Código Civil lleva su tiempo. Lo que hay que hacer ahora es, por ejemplo, sobre todo para esos bancos que reciben dinero público, que se aplique en los casos concretos una quita, que se alargue el plazo de pago, etcétera. Bien, vamos a oír a don Luis. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que se está diciendo y hay un tema aquí de fondo que es, aparte de resolver la situación urgente que hay ahora, que puede haber distintas soluciones, como la que dice el profesor Domingo Bello, aparte de lo que hay también es un poco que prepararse para que esto no vuelva a ocurrir, y para eso es fundamental lo que están hablando aquí, la reforma de la hipotecaria, establecer unas condiciones, unas reglas distintas de las hipotecas que respondan únicamente con el bien de la deuda. No, eso existe ya, lo que pasa es que, que los bancos ni los particulares no se lo aceptaron a nadie. Pero probablemente vaya a haber lo que imponer por ley. Sí. Obligatorio la claro, va a haber lo que hacer obligatorio. Pero lo cierto es que nunca se han atrevido con los bancos, ¿no? Porque los bancos realmente... pero los bancos son quienes manejan los hilos. Pero ahí está. Pero manejan los también hilos. es el coste del dinero, es decir... Claro, lo dije yo antes. Pero los bancos ya no se conforman con ser elementos que operaban en la economía prestando y dejando dinero. No, los bancos ya hacen política. Claro. Por eso no se mueven los hilos. Pero es que los bancos nos tienen cogidos a todos. Al 0% y están dando créditos al 6% y al 6%. Pero ustedes hablaban antes de bancos. Eso es usura. Pero si los de los consejeros eran de los partidos y sindicatos. También. Sindicatos. En cuestiones de ese tipo no salvo a nadie. Sí. Bueno, a la ama de casa sí. A la ama de casa sí. Y dígame, hágame el favor. Y el buen padre de familia del Código Civil. Pero sobre todo el ama de casa. El ama de casa española es como los sargentos en la mili. Es la columna vertebral del Estado. Es que lo tengo clarísimo. Pues plataformas antidesahucio, los jueces y demás colectivos, como decía antes, incluso la defensora del pueblo, Soledad Becerril, la oímos. Pero trasladar las próximas horas al Gobierno, si fuera posible, a la vicepresidenta del Gobierno, pero hacérsela llegar esta misma tarde al Gobierno. Yo sé que es preocupación de sus señorías, sé que es preocupación del Grupo Popular, sé que es preocupación del Grupo Socialista, sé que es preocupación de los grupos también minoritarios, sé que hay en el Congreso una proposición de ley presentada, que la vicepresidenta del Gobierno se ha manifestado, que los jueces han hecho también manifestaciones, pero es que lo que hay es lo que manifiestan los ciudadanos, lo que les está pasando a decenas de miles de familias españolas. A esto se sumó también la defensora del pueblo. Ocurría esto ayer. Yo le digo, demasiado tarde, señora. Digo, ¿por qué ahora? Muy tarde. Hombre, bienvenida, desde luego. Sí, bienvenida a los que acompañar a los que reivindican, pero ¿por qué no antes, siendo la defensora del pueblo? Pagamos, un equipo de defensores del pueblo, no sé si es uno nacional, uno por autonomía, uno por cada medio de comunicación, defensor del lector, del oyente, del no sé qué. El protocolo del defensor, el de prensa del defensor, el de la defensora. ¿Y por qué tenemos esta sensación de indefensión? Todos. Porque es como si estamos mal administrados. Como si esto fuera la deriva y realmente estamos todos indefensos. Estamos en manos de la providencia. Y además, fíjese, y además todo ya está escrito. Cuando fue la crisis de 1929, bueno, menos don Luis y yo y doña Magdalena, el resto ya la habían vivido, ¿no? Keynes dijo que efectivamente los acreedores, que en este caso son los bancos, tienen que ser razonables y entonces sí que los deudores se tienen que comportar o se comportan de manera honorable, porque efectivamente aquí lo que está haciendo, y usted cuando entregue las llaves, lo que hay que, si no lo hacen voluntariamente, que yo creo que sí, que también, porque saben que el drama social
capital detrás es imparable, porque de momento es solo un pico, porque lo sabemos perfectamente, los juzgados están saturados, las órdenes de reparto se dilatan en el tiempo y solo están empezando a comenzar los desalojos, los desahucios. Es decir, que de aquí a partir de ahora, como no se pare, entonces evidentemente yo creo que deudores honorables, siempre que los acreedores sean razonables y tienen que negociar una quita en cada caso, es decir, un perdón o un alargamiento del plazo de los mejores. Porque al banco tampoco le tiene que interesar, teniendo en cuenta que por el medio quedaron el promotor, que habitualmente quedó fuera porque era el precio del suelo, y después yo que aquí sí que es lo que veo en muchos casos, una responsabilidad, en el peor si me lo permiten, compartida. Efectivamente, el banco muchas veces de manera con usura auténtica, y otras veces, pues bueno, gente que ha tenido mala suerte y gente que además tenía unas perspectivas que después no se cumplieron. Pero bueno, hay que adaptarse a las circunstancias. Luego no es responsable. Si yo soy víctima de un ERE y yo pensaba que iba a estar en esa empresa pues durante 20 años más, conocemos, habría que ver caso por caso, pero le estoy diciendo incluso que con la creación del banco malo, que esto es importante, se oye y se dice que es posible que los bienes inmobiliarios que pasen al banco malo, propiedad del banco raíz, que tiene el problema, van a sufrir una depreciación del 60%. ¿No? Maniobre usted con el acreedor, bájele un 30% al acreedor y luego una moratoria para poder que yo cada cuando uno estoy hablando incluso de responsabilidad compartida, estoy pensando más en las personas de alto nivel, más que, es decir, en las situaciones dramáticas, efectivamente, pues bueno, no han podido pagar, entre otras cosas, porque se han ido al paro, y porque bueno, la situación ya estaba en el límite, pero había mucha gente de alto nivel que bueno, pero lo más preocupante es esta gente que sale con los niños en los brazos y no tiene dónde ir. Por eso no hay que generalizar. Por eso se habla de la renta social. ¿Perdón? 546 en España. En España. Hay 1.700.000 familias en España. La mayoría fueron objeto de este desaguisado, que están sin ningún ingreso en su casa. No reciben ningún ingreso. Por lo tanto, están viviendo de la caridad. Y aquí yo haría hincapié también, gracias a Cáritas, que está haciendo una labor increíble. El que no apoya a Cáritas en este momento pudiendo, no es un ciudadano de bien, porque están haciendo un trabajo que a mí me gusta, cada vez que tengo ocasión, de recordar y de pedir ayuda, porque están desbordados también. Y finalmente quisiera decir que el Código de las Buenas Prácticas que se intentó al principio de esta legislatura llevar a cabo por parte del Gobierno para buscar una solución a los desahucios fue un auténtico fracaso. Es que es voluntario, pero... No, y cuando se puso la dación de pago fue a unas personas absolutamente en la indigencia, de tal manera que don Domingo, que don Luis no va a querer volver, no lo dejamos dos ancianos, yo creo que fueron dos ancianos, hubo un juez que le echó narices. Pero si no tenían ni siquiera la pensión, Claro, no tenían que tener nada. Un juez dijo, no, esto tiene que ser de esta manera. Pues ahí es donde se imparte justicia. Iba a decir que yo no creo en códigos de buenas prácticas, yo lo que hay que creer es en las leyes, si hay que modificar las leyes se modifican. Los códigos de buenas prácticas voluntarios, pues se seguirán, no se seguirán, eso no sirve de nada. Tiene que haber leyes claras que se cumplan y que se siga responsabilidad que no las cumplan. La pregunta sería, ¿y esto tiene solución? Esto tiene solución. Sí, claro. Tiene. ¿Cómo no va a tener solución? La única solución que tiene esto, la única solución es lo que acababa de usted de decir hace un momento. La lucha contra el paro. Pero la lucha contra el paro en este país no se puede seguir haciendo con políticas restrictivas de la economía. Se habla de las exportaciones, se habla que nuestras empresas estrella están de lo más florido. Pero están floridas las que tienen las inversiones en el extranjero. Es el extranjero el que está tirando de ellas. La inversión interior no vale un duro. Aparte del código. Querían parar la economía y han parado la economía. La han parado. Estamos en este momento con un nivel económico un 30% más bajo que hace 5 años, que en parte era lo que quería Alemania, porque no podemos devaluar la moneda. Efectivamente, ya estamos ahí. Si se sigue haciendo política restrictiva a nivel económico,
Es decir, vale, bajamos el sueldo de los funcionarios, yo soy funcionario, vale, me bajan el sueldo, consumiré menos. Me quitan la paga de Navidad, no consumiré no hay juguetes, no consumiré en Navidad. Es decir, con eso pretenden reactivar la economía, con eso y no haciendo para controlar la administración una reestructuración de la estructura del Estado, que realmente es el problema grave que tiene la administración en este país. ¿Esto está siendo de alguna manera una gran experiencia de laboratorio? Porque, bueno, pues efectivamente nuestros políticos no es que sean incompetentes, pero no están preparados para bregar con esta situación que no se había dado, por lo menos en las últimas décadas. Sí. Bueno, pues hay que ir a la crisis de los años 20 y demás, Estados Unidos, pero es distinto, qué duda cabe. Pero es de alguna manera una experiencia de laboratorio y por eso van un poco como a ciegas, a ver si esto sí, a ver si esto no. Solo un segundo, porque hay un Real Decreto de marzo. Don Domingo, pero ya, yo sé que es muy interesante todo lo que dice usted. No, hay un Real Decreto que implantó la dación en pago. Déjeme, por favor, que hable nosotros. Tiene libertad de cátedra. Don Luis. Yo iba a decir que no hay precedentes en un sentido, en que en otras crisis el Estado tenía un mecanismo de política monetaria que le permitía devaluar la moneda, que le permitía... Y ahora mismo nosotros no controlamos la política monetaria, estamos a expensas de la política monetaria alemana, que es una política obsesionada con la Unión Europea. Es Alemania. Obsesionada con el control de la inflación y con que no aumente la masa monetaria en circulación. Entonces, ¿por retirar la división azul o qué? De todas esas decisiones que tomamos después de las dos grandes guerras, a Alemania humillámosla y ahora estánse vengando. Señora Merkel está representando a toda esa gente alemanes maduros que dicen, por ellos ahora. En fin, que por cierto, ahora está retirando el tema del copago, los 10 euros que pagaban los alemanes en la sanidad. Da esa circunstancia de que Italia e España, soas, consumen o 40% da produción industrial de Alemania. Si nós lle decimos á señora Merkel, non hai para pagar, e a ver se resolvemos o resto, porque senón nos vamos a dar pagado. Acabou su problema. Pero aquí hai que botarlle eso, valor. Yo voy a aportar una solución más a todo lo que se ha hablado. Existe una página de profesionales, es http://opeuribor.es. Esto se trata de una oposición modelo para cualquier ejecución hipotecaria de un préstamo hipotecario vinculado al Euribor. Yo no sé si podrá ir bien por aquí lo que se ha trabajado, pero llevan un año con este asunto, y todo es en base al cálculo y publicación del Euribor que no se ha realizado conforme a la legislación española. Hasta ahora, todo lo que se ha presentado han logrado paralizarlo. Por la importancia que tiene, Madalena, vamos a recordar la página opeuribor.es, sin 3 W, http://opeuribor.es. Merece la pena porque todo lo que están publicando desde hace escasos días, esto todavía no se ha movido, espero que tenga más resonancia y una vez ya hablado en la bitácora, no cabe duda que se va a... Seguro, seguro. Quería dar una pincelada sobre las elecciones de Estados Unidos, porque es que si por lo menos no lo comentamos, parece que este programa está grabado del mes de agosto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que decir que les parece pincelada, simplemente, aunque yo lo analizaremos más adelante, el triunfo de Obama. Decidieron las votaciones. ¿Perdón? Ohio fue la clave de toda la historia. Bueno, y hablando de eso, 1 billón de euros, de dólares se gastó cada partido, que no es muy en cualquier caso, todo donantes privados. En cualquier caso, ni un dólar público. Hay una pequeña diferencia con España, ¿verdad? Lo que pasa que es lo que decías tú antes, Fidel, se termina, hace 4 años ya estaban en campaña. Pero ¿les parece bien que haya vuelto a ganar Obama? ¿Les parece? Quiere decir que todavía tienen ilusión en el proyecto de Obama 4 años después. Quiere decir que la gente todavía cree en que Obama puede ser una solución. De todas formas, creo que el voto latino, por lo que yo he podido oír, fue fundamental. Fue fundamental completamente.
Y el contrincante de Obama pues no tuvo en cuenta, parece que dejó como muy de lado el voto a las minorías, y no se puede hacer. Hay un evento que fue fundamental. Hombre, qué remedio le queda. El huracán. Sí, huracán. El huracán, parece, sí. no se está valorando suficientemente, pero resulta que 2 días antes do furacán, ou 3 días antes, Ronnie dixera que había que reducir os gastos dedicados a catástrofes naturais e demais. E xusto 2, 3 días, 4 días despois, resulta que ven o Sandy. Sí, claro, hay varias enseñanzas. Una que aquí no, es decir, que no nos vendrían mal en España. Todas las elecciones el mismo día, todas las elecciones fijadas en fechas sin cambios. Y después, el que pierde, se terminó la operación. Ahora ya se está buscando un sustituto, pero creo en cualquier caso perdió 9 millones y pico de votos Obama, ¿no? Más o menos, sí. E para Europa eu creo que revalidar a Obama creo que non é peor. Creo que é mellor. Yo creo que no, yo creo que yo voy a decir una cosa, que además siempre lo digo, voy a prescindir de lo que es el tema político, pero efectivamente los republicanos siempre son más defensores de la vida. Aunque existe la pena de muerte, sabemos, eso da igual que sean republicanos que demócratas, pero siempre, desde luego, llevan el estandarte de la defensa de la vida y siempre, cuando llegan al poder, eliminan todas las partidas a fomentar, a implementar la salud reproductiva en los países en vías de desarrollo, que eso me parece que es sangrante. En Perú, que usted acaba de venir, los médicos de la Seguridad Social, de la Sanidad Pública, pues tienen la obligación de esterilizar forzosamente a un número X de mujeres sin su consentimiento al mes. Esto hay que decirlo, y esto ocurre en Perú, y ocurre en toda la América Latina, y ocurre en Asia, y ocurre en África. Aquí no, aquí lo hacemos voluntariamente, porque nos han lavado el cerebro de esta manera y lo hacemos porque queremos, pero allí es impuesto. Y bueno, yo aquí sí tengo que defender por eso a los republicanos, si hubiera querido que ganaran los republicanos, independientemente de la política y de otras cosas. Adelante, quien quiera. No, que a mí lo único que me dejó asustado, que tanto América, tanta historia, y un huracán, Nueva York, el Wall Street, todo eso, quedó arrasado. O sea que, no sé. Tan sin luz. Desde hace 8 días a mí todavía no me han contestado de Nueva York unos correos a nivel profesional, imposible que me contesten. Non hai luz en internet, nada. Falamos da illa de Manhattan, que é un modelo de urbanismo económico, de potencialidade, de forza, Yo desde que perdieron Vietnam me di cuenta que no eran tan grandes como decían. Ya. Que algo fallaba ahí. Algo fallaba, y poco a poco lo vas viendo, ¿no? Bueno, pero bueno. Bien, y decir también que Obama es un anticristiano, pero feroz. Total. En cierta ocasión iba a dar una conferencia y era a una universidad de los jesuitas y hubo que taparle lo de Jesús hombre salvador, hubo que tapárselo. Y digo, bueno, es que es para llorar. Y yo realmente estoy muy sensibilizada con esto y desde luego no lo quiero, vamos, cuanto más lejos mejor. Si hubiera ganado Romney, hubiera habido alguna guerrita por ahí en algún punto del planeta, ¿no? Para eliminar excedente militar. Para lo que fuera. Entonces, a lo mejor hasta venía bien. Pero de ese tema... Qué maldad. No me gusta hacer gracias. No, pero es una verdad. Lo que pasa es que hay que tomárselo un poco. Esto es como Rajoy, es el mayor optimista que hay en este país. Pues aquí tenemos también que no es la gracia, pero bueno, es que en realidad es así. Que hay que desmitificar eso. Para nosotros poca diferencia hay que el presidente sea uno, que el presidente sea otro. Es una cuestión. Lo que pasa es que aquí nos tomamos la política americana casi como si fuese la nuestra, cuando en realidad son temas internos de ellos. Desde el punto de vista de la política exterior, los norteamericanos tienen unas líneas de política exterior que las siguen sea un presidente o sea otro. Pueden tener un matiz más, un matiz menos, pero al final la política americana es la política americana y los intereses suyos son sus intereses. Cosa que también deberíamos aprender nosotros para defender los nuestros. Así es. De todas maneras, usted que decía antes, en esta ocasión ha generado mucho menos optimismo que hace 4 años. Partía de la ventaja, un poco también, efectivamente, de la catástrofe y de la presidencia, que da un plus añadido. Habitualmente, pues es un sistema en el que... Normalmente, en el segundo mandato, si son reelegidos con más apoyo que en el primero. Sí, bueno, pero que dice en este caso no. Que suelen ser reelegidos. En este caso ha sido al revés. Yo, de todas formas, a Obama aparte de que el segundo mandato es casi siempre, por inercia, casi regalado, eso suele ocurrir siempre. Digo que Obama sí que le agradezco pues aquella famosa llamada a Rodríguez Zapatero para decirle, mira, machiño, las cosas no te son como tú te piensas.
Y gracias a eso, pues por lo menos empezó algo a cambiar. Se olvidó de decirle, Zapatero, devuelve el collar a la reina porque no es para ti. Pero por lo menos, bueno, algo de presión hizo en su momento. Pues vamos con otras elecciones, con las catalanas, que estamos inmersos ya en la precampaña. No sé si conocen ustedes el vídeo de Ciudadans, que bueno, pues a todos nos gustó mucho, ¿no? Con la letra de Sabina. Vamos a oírlo, vamos a verlo y oírlo. Ciudadanos, ni héroes ni villanos. Hijos del ayer, hay tanto por hacer. Ciudadanos tan fieramente humanos. Tan paisanos del hermano de Babel. Alta montaña con puerto de mar. Clave de sol España, atrévete a soñar. Ciudadanos, en guerra por la paz. Y la diosa razón, mano en el corazón. Ciudadanos, ni súbditos ni amos. Ni resignación, ni carne de cañón. Pan amasado con fe y dignidad. No hay nada más sagrado que la libertad. ¿Qué les parece? Es original, ¿no? Cuanto menos. Muy original. Sí. Es una respuesta audiovisual a Artur Mas. Sí, sí. Ni más ni menos. Me preguntaban el otro día, en Twitter, ¿no? ¿Qué estará fumando Artur últimamente? Porque es muy bueno, ¿no? Lo de la independencia y demás. Esta letra la compuso Sabina hace años ya. Sí. Hace años. No para el himno nacional. Sí. Y fue desechado y entonces esto lo aprovecharon ahora. Justo. Entonces, bueno, tenemos que recordar que Ciudadanos ya hizo su campaña, la primera, con aquel desnudo de él y demás, o sea que tienen un poco de originalidad, si vale la expresión, en las campañas, ¿no? Ahora no lo hubiera repetido, lo del desnudo. No, ahora ya no, pero en este caso, bueno, pues aprovechan el tirón de Artur Mas y esa independencia tan lógica que pretenden, y ellos se han ido por este camino. Me parece bien. Fíjese que a veces se ha hablado aquí de la importancia de la sociedad civil y cómo en Cataluña CiU, que prácticamente, salvo la nefasta, primero, desde el punto de ustedes que son comunicadores, desde el punto de vista de la comunicación, si Artur Mas lo que quería era que se olvidase de su nefasta gestión, de la herencia negativa del tripartito y de toda la etapa del régimen de Pujol, y prácticamente además tiene adormecida a la sociedad civil, salvo Piqué, que tiene un componente político, y Lara, el resto de los empresarios a los que este tipo de actitudes claramente les perjudica, estarán de acuerdo. Nadie ha dicho, es decir, el referéndum, la independencia, esta situación que ni él no se lo cree él, es decir, a dónde va. Bueno, sí han dicho. Sí lo cree. Sí han dicho que han dicho que se van. Él tiene un problema. Bueno, al revés, si ellos sacaron una encuesta diciendo que el 67% de las pymes apoyan el referéndum y apoyan la independencia, lo han dicho, como que no. Los empresarios. No, los empresarios. No, hay un colectivo de empresarios importantes que le han dicho que no están de acuerdo para nada con eso, que no jueguen con eso. Porque está jugando con toda la estructura que tiene la empresa en el resto del país. Ya ha habido un problema. Coca-Cola mismo han dicho que se van. Como no saque la mayoría absoluta. Pero incluso hay un empresario de aquí que es de Villalba, que se llama, que hace los capones y otras cosas. Sí, el que no confecciones Joti de Barcelona, que le anuló un pedido, pero además era de 1.000 euros. Era de 1.000 euros, pero que han pedido el Seni famoso, ¿no? Que de todas maneras conviene no entrar, porque eso es a lo que él quiere jugar, como hace Fidel Castro. Yo creo que no lo tenía previsto. Jugar a que el resto son los enemigos, es decir, y que hay hostilidad, y no hay hostilidad hacia Cataluña por parte de España. Bueno, que me quedan 2 minutos. Venga, vamos a repartirlos. Antes se hable de marketing, ¿no? Vuelvo a hablar de marketing. Es una operación de marketing de Mas. Mas yo creo que no es independentista. Mas lo que sí quiere es ganar las elecciones. Y si puede ser por mayoría absoluta, mejor que mejor, y la necesita, y sabe que aprovechando la marea de la diada, tiene muchas posibilidades de conseguirlo. Y es la única manera.
pero más si uno está atento a su discurso, se va suavizando poco a poco, ya, porque él sabe que es anticonstitucional y sabe que en Europa, está hablando de Europa, en Europa no tiene cabida. Y antieconómico, ¿no? Lo de anticonstitucional, él me imagino que le dará lo mismo. No tiene cabida porque no se la da, porque no lo Europa, recibe, los 27 es condición indispensable, tienen que estar de acuerdo. España no va a estar de acuerdo. Lo constitucional eso es lo de menos. Don Domingo, ya. Nada, yo lo que estaba comentando es que es un juego de política interna de ellos. Él necesita la mayoría absoluta, si no, no va a poder gobernar, porque él va a tener que aplicar unos recortes muy fuertes, que ya los estaba aplicando, porque ahí la situación es incluso peor que en otras partes, y a ver qué apoyos va a contar si no tiene mayoría absoluta para gobernar, porque los de Esquerra Republicana le exigirán un referéndum por la independencia que no va a poder montar, y si no, a ver en qué se apoya. Entonces, o saca mayoría absoluta o no va a poder gobernar. Entonces es una apuesta al todo o nada, es una situación bastante desesperada. Y ahora mismo se ven además con que todo el tinglado que tienen montado el régimen, como ha dicho el profesor Domingo Bello, se les viene abajo por falta de dinero, porque ya no hay dinero para mantenerlo. O sea, que lo ven como una puesta en escena. Sí, como una puesta en escena completa. Para nada. Totalmente. Hablar del artículo 155 ni siquiera procede. Nada, se va a ahogar el mismo, además. Claramente es una operación de marketing. Por eso el gobierno está reaccionando bien al no entrarle en el juego dramático. Gobiernos anteriores jugaban algo por el estilo precisamente cada vez que había que hacer transferencias a Cataluña. Entonces ponían el tema independentista para conseguir transferencias o para conseguir más presupuesto, para conseguir dinero. Pero ahora como no hay dinero, pues, efectivamente. Se utiliza como una operación de marketing. Si estuviera superado o tema do pacto fiscal, non había propósito deste tipo. No habría ningún problema. Pero el pacto fiscal es inviable, con lo cual... Pues hasta aquí la bitácora de hoy, don Juan Valcárcel, muchísimas gracias. Muchas gracias gracias también por su viñeta. Don Gaspar Barrón, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Con esta plantilla de contertulios, esto es cada día mejor y más bonito. Muchas gracias, don Luis. Muy bien, ha sido muchas muy grato. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal su bautismo? Muy bien, muy contento. ¿Estuvo a gusto? Muy contento y entretenido además. Muchas gracias, don Domingo. Muchas gracias, buenas noches. A usted me dirá que tuvo poco tiempo y que no lo dejó hablar seguramente, ¿verdad? Gracias. Don Fidel, muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias también a ustedes, buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes, a eso de las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes. Que sean felices.